Hola Jesús, buenos días de nuevo. Si te parece vamos a hablar hoy del multilingüismo en Internet, un tema que está en boga. ¿Qué podríamos entender por multilingüismo en Internet? Multilingüismo es la presencia de documentos en Internet en muchas lenguas. Eso es una realidad la lengua dominante es el inglés y en las demás lenguas hay muchísimos menos contenidos, lo cual no quiere decir que sean contenidos que nos sirvan. Es decir, muchas veces sirven y hay lenguas que, como tienen mucha menos presencia, sencillamente no son ni consultadas, ¿no? Entonces, la única manera, por ejemplo, la Universidad de las Naciones Unidas en el año 96 creó un programa para que, sobre todo en la educación, se hiciera accesible la información a toda la humanidad. Este programa, que se llamó UNL, del nombre del lenguaje que se inventó, Universal Networking Language, bueno, este programa iba orientado a garantizar que cualquier niño del mundo, o incluso más tarde, ya el bachillerato, o incluso las carreras el día de mañana, pero empezando por los niños, tuvieran acceso a información en sus propias lenguas. ¿Por qué? Pues porque todo tiene que ser pasando por el inglés o nada en muchos casos, ¿no? Entonces la ventaja que tiene el inglés ahora mismo es enorme y las necesidades multilingües son también enormes. ¿Y en qué nivel de tecnologías estamos para posibilitar el desarrollo del multilingüismo? Para tratar de evitar los problemas del multilingüismo no hay más que dos o tres: el manual, que es tirar de traductores; el automático, que es tirar de sistemas de traducción automática que, si son abiertos, no sirven con una cierta calidad; y luego la aproximación de las Naciones Unidas, que fue por medio de una interlingua, es decir, que los documentos de cualquier lengua, provenientes de cualquier lengua, se pudieran representar de una manera independiente de la lengua. Eso se llaman interlinguas. Esas son las interlinguas. ¿Y en qué nivel de desarrollo está la interlingua creada por la Universidad de las Naciones Unidas? Bueno, la interlingua llamada UNL se definió formalmente en el año 2000. Se trabajó, más de 100 investigadores de 15 países que representaban el 98% de la población mundial en cuanto a lenguas, definieron las especificaciones técnicas de esa interlingua. ¿Tú participaste en ese trabajo? Yo participé en ese trabajo. ¿Y qué aportaciones hiciste? Hombre, yo de las mías en particular casi no me acuerdo. Quiero decir que lo que se trataba era de ver, lo que se hizo fue definir un conjunto de relaciones semánticas entre conceptos que pudieran representar cualquier pensamiento humano. Y sorprendentemente, pues lo que uno se puede imaginar, que son muchas, terminaron siendo 41. Y lo más sorprendente para nosotros, después de años de trabajar en eso, es que de esas 41 se usan algo más de la mitad nada más. ¿Y cómo funciona eso en la práctica? Bueno, en la práctica funciona de que un texto que está escrito, vamos a suponer, en italiano, se transforma en un texto escrito en la interlingua. Y a partir de ese momento... ¿Automáticamente? ¿O no? Semiautomáticamente. O sea, hace falta la intervención humana. Hace falta la intervención humana si el texto es de tema abierto. Si el tema es cerrado, se puede llegar a automatizar. Sí, se puede llegar a automatizar. Una vez que está en la interlingua, se puede pasar a cualquier lengua. Es decir, con lo que se llaman los generadores, ¿no? Los generadores de lenguas, esos sí son automáticos y tienen un nivel de calidad bastante aceptable. ¿Y se están utilizando ya en algunos países? Se utilizan, mira, por ejemplo, sobre todo la interlingua tiene una especial validez para lenguajes asiáticos. Y hay aplicaciones, en Japón concretamente, que funcionan así. ¿Por qué Europa no? Pues porque Europa, en los tiempos en que se puso de moda la traducción automática, ya por los años 80, y que se decía que se iban a resolver todos los problemas del mundo mundial con traducción automática, pues Europa fue por otra vía, que eran los traductores automáticos basados en pares de lenguas, es decir, inglés-español, español-inglés, inglés-francés, francés-inglés, etc. ¿Problema de eso? Bueno, aparte de que pueden llegar a tener, por otro lado, los de pares de lenguas bastante calidad. El problema es económico. ¿En qué sentido? Pues porque el número de componentes físicos, el número de programas o de componentes que hay que desarrollar para hacer pares de lenguas es del orden de n por n-1, siendo n el número de lenguas. Es decir, que para
10 lenguas tienes que hacer 90 sistemas. Y sin embargo, para los sistemas basados en interlingua, son del orden de 2n. Es decir, 10 lenguas son 20. Entonces, en cuanto se sube mucho el número de lenguas que se quieran cubrir, económicamente es imposible. Porque, bueno, todo el mundo invertiría en el chino, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero ¿quién va a invertir en el armenio, por ejemplo? O en una lengua que está solamente en un país pequeño. Pero la realidad es que los organismos internacionales gastan mucho dinero en Muchísimo. traductores. Eso, por lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? Muy difícil El Parlamento quitar Europeo. Sí. Bueno, pero la Unión Europea usa un sistema de pares de lenguas, es decir, ahora mismo la Unión Europea pasa a todas las demás lenguas de la Unión los documentos que se generan cada día por medio de un traductor automático y funciona muy bien. ¿Por qué? Pues porque utiliza lo que se llama lenguaje controlado, es decir, los que escriben los documentos lo hacen de cierta manera, no se puede pedir traducción de cualquier cosa, lo hacen de cierta manera, y eso en un traductor de pares de lenguas funciona muy bien. Y luego, yendo ya a Internet, los traductores que hay en Internet, que son... ¿Te refieres a los gratuitos? Google, los gratuitos, Bueno, que son un desastre. bueno, depende. Bueno, supongo que para dos lenguas como español e inglés a lo mejor Sí, te que da lo una más idea, ¿no? frecuente. Pero desde luego hay un problema con esos traductores. Primero, con todo lo gratuito, en fin, eso es para... Yo lo veo un sentido más propagandístico que real, porque tú, por ejemplo, no controlas lo que sale. Es decir, si tú pones español y vas para inglés, bueno, te sale un inglés que más o menos te puedes enterar, pero si lo lanzas al hindi de la India, tú no tienes ni idea de lo que pone allí. Cualquiera utiliza eso, Claro. por ejemplo, en correspondencia comercial. Porque, bueno, entre personas, pues a lo mejor coges alguna palabra, pero vete a saber lo que le estás diciendo, ¿no? Entonces, el nivel de calidad, ten en cuenta que el traductor de Google no ha sido evaluado. Tampoco lo dicen. O sea, está allí, está a disposición de la gente, el diccionario tampoco es demasiado bueno, tiene errores flagrantes, pero bueno, al que le sirve. No es un producto comercial, eso hay que tenerlo en cuenta. Eso quiere decir que la dificultad para resolver el multilingüismo en Internet, sabiendo ya el dominio que tiene el inglés, podría ser, deberíamos generar contenidos en inglés siempre, ¿o deberíamos reivindicar contenidos en otros idiomas? Yo creo que no, yo creo que el propósito es comunicar, ¿no? Entonces, si tú quieres llegar al segmento de población que no entiende el inglés, ya te voy a poner un ejemplo. En la India todo el mundo piensa que es el inglés. Bueno, el inglés en la India lo maneja el 5% de la población, el 5%. Claro que son muchos. Bueno, falta el 95% que se maneja habitualmente, incluso en los negocios y todo esto, en otras lenguas. A ver cómo solventas eso. Eso, por ejemplo, ¿qué solución se le ha dado? Para mí está claro, en cuanto al número de lenguas, para mí es un problema de rentabilidad. O sea, si el número de lenguas para un trabajo determinado compensa un sistema de pares de lenguas sobre el de interlingua, pues haces el de pares de lenguas, lo haces. Que no compensa, pues haces el otro. Claro. Pues claro, es un problema económico. Realmente los dos sistemas funcionan razonablemente cuando están bien hechos, pero los que están gratuitos en la web hay que tener en cuenta que son gratuitos, es decir, nadie está... ¿Y hay herramientas de pago que sean buenas y satisfactorias? Bueno, sí, de hecho los motores de traducción que utiliza la Unión Europea se ¿Son venden. de pago? Son de pago. Hay dos grandes empresas en el mundo, que son Sistrans y Trados, hay más, pero bueno, así como algunas que suenen y que le sonarán a la gente que nos escuche, bueno, pues esos tienen motores de mucha calidad que se pueden comprar. Se puede comprar la licencia, puedes comprar los diccionarios, puedes comprar diccionarios muy ricos, por ejemplo, de tema jurídico o de tema salud, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna manera de superar esa limitación o ventaja de que el 56% de los sitios de Internet estén en inglés? Yo creo que se superará solo cuando se empiecen a utilizar otros sistemas. Hay que tener en cuenta que es que Internet está naciendo, en el fondo, llevamos pocos años. O sea, el tipo de contenidos y el volumen de contenidos que hay es sobre todo en inglés porque se ha trabajado sobre todo en esa lengua. Yeah. Pero otras lenguas, en cuanto empiecen, te voy a poner un ejemplo, o sea, una empresa sueca, una pyme sueca que quiera vender sus productos, pues tiene dos opciones, o pasa su página web a inglés, si lo dejan sueco, claro, a no ser que
haya sistemas disponibles, aunque sea pagando, sistemas disponibles que te permitan leer cualquier página de cualquier lengua en tu propia lengua. Y eso ya no es exactamente traducir, sino que hay maneras de preparar páginas, tal. Bueno, esas tecnologías todavía no están en mercado, pero ya se están trabajando en ellas. Y para terminar, estamos hablando de el origen de Internet es un anglófono por los DNS y se están cambiando esa tecnología o esa metodología de identificación de sitios. ¿Crees que se puede avanzar en esa dirección para salir de ese encasillamiento anglófono? Bueno, tampoco se trata de salirse porque sí. O sea, yo creo que la lengua no tiene una relación directa con el origen de Internet. O sea, digamos que los investigadores y tecnólogos de la época pues trabajaban en inglés. Y entonces se impuso, aparte de eso, que el inglés es verdad que tiene una cantidad de recursos léxicos y gramaticales gratuitos enorme, que son una fuente de conocimiento gigantesca para todo el mundo, incluso para transformarlos en los correspondientes de sus lenguas, ¿no? Correcto. Pues muchísimas gracias, Jesús. Ha sido muy Venga. interesante. Hasta pronto.